Bien amigos, continuamos con nuestro curso de indicadores técnicos parte 2 y en este último capítulo hablaremos de la fractalidad del mercado. Se dice que el mercado es fractal, pero ¿qué es un fractal? Bueno, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite en varias escalas y en diferentes escalas sobre todo. Se dice que los fractales están presentes mucho en la naturaleza misma y hay quienes dicen que los mercados financieros también son fractales. ¿Qué tan cierto es ello? Bueno, tratar de decir que los mercados son fractales es decir que los patrones, las pautas, ciertos elementos del análisis técnico se cumplen en la misma proporción en diferentes escalas de tiempo. Es decir que, por ejemplo, un hombro cabeza a hombros que yo lo identifico en un gráfico diario debería tener la misma efectividad que un hombro cabeza a hombros que lo identifico en un gráfico de 5 minutos. La gran pregunta es, ¿será cierto? Aquí vemos dos gráficos. Un gráfico es un gráfico semanal y el otro es un gráfico de velas de 10 minutos. ¿Cuál es cuál? Si lo miras con detenimiento, probablemente no te vayas a dar cuenta. Pero si ya tienes un poco de experiencia, te vas a dar cuenta que el gráfico de la izquierda es el gráfico de 10 minutos o el gráfico intradiario. ¿Por qué? Fíjense que las velas amarillas son las velas alcistas y las azules son las velas bajistas. Por ejemplo, aquí hubo un cierre y luego una apertura aquí. Hubo un salto. Por ejemplo, también hubo un cierre aquí, en esta vela azul, y luego en la apertura, ¿no?, del periodo siguiente fue aquí. También hubo un salto. Si se dan cuenta, hay movimientos irregulares. Mientras que aquí, que es un gráfico semanal, no se presenta eso, ¿no? El comportamiento del precio es mucho más fluido y suelen concordar el precio de cierre de un periodo con el precio de apertura del siguiente. Cosa que aquí no se ve. ¿Qué pasa? El gráfico intradiario, los de 5 minutos, los de 1 minuto, los de 10 minutos, son gráficos mucho más aleatorios. El comportamiento del precio suele ser mucho más aleatorio, mucho más impredecible que en gráficos más grandes. Por esa razón, partimos de que el mercado no es fractal como nos vienen diciendo. Pero ¿para qué sirve que los mercados sean fractales? Bueno, si tú operas basándote únicamente en los elementos esenciales que hacen moverse el precio, entonces serías capaz de hacer trading en cualquier mercado y en cualquier marco temporal. Podrías tener una estrategia que opere en gráfico diario y esa misma estrategia tratar de utilizar un gráfico de 5 minutos y la efectividad no debería cambiar. Eso es lo que nos dicen, pero la realidad no es así. ¿Por qué? Porque el mercado no es fractal. Cada marco temporal y cada activo, ¿no?, tiene sus particularidades y sus elementos propios. Los casos más claros, por ejemplo, son el de marco temporal intradiario frente a un marco temporal semanal o diario. A los gráficos grandes les afecta la economía a un nivel más macro. La evolución de los tipos de interés, el PIB, las posibilidades de recesión. Esto afecta a los gráficos grandes, a los gráficos diarios, a los gráficos semanales. A los gráficos intradiarios, a los gráficos más pequeños como 5 minutos, 15 minutos, no les afecta tanto este tipo de situaciones. Más les afectan las noticias de corto plazo. A una hora determinada, tal noticia, o la apertura del mercado de Londres, o la apertura de la bolsa americana, de corto plazo sí les va a afectar, claramente, ¿no? Pero lo nivel macro, muy poco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, yo les voy a mostrar acá un ejemplo donde va a quedar muy claro el tema de la fractalidad. Este es un gráfico de Apple, gráfico diario. La tendencia es alcista, por tanto, puedo buscar solamente enfocarme en posiciones de compra. Voy a un gráfico menor como una hora y con un indicador como el MACD me voy a enfocar solamente en posiciones de compra. Cuando el MACD me dé señal de compra, compro. Bueno, compro acá, pero el precio cae. Ok, acá me va a generar una pérdida. Compro nuevamente. Compro. Si se dan cuenta, la mayoría de operaciones resultan ganadoras. Voy a terminar ganando utilizando un concepto tan sencillo como este.
Pero ¿qué pasaría si yo ahora cambio la temporalidad? Que ahora mi gráfico base sea el de una hora, que sea el que define la tendencia, que en este caso la tendencia es alcista. Entonces me voy a enfocar en un gráfico más pequeño y solamente en posiciones de compra. Ese gráfico más pequeño va a ser el gráfico de 5 minutos. Y en este gráfico de 5 minutos voy a nuevamente operar las posiciones de compra que me dé el MACD. Voy a hacer lo mismo que he hecho en el ejercicio anterior, solamente que con otra temporalidad, ¿no? En el primero hice de un día a una hora y acá estoy haciendo de una hora a 5 minutos. ¿Y qué es lo que pasa? Acá me va a dar una señal de compra buena. Por acá me va a dar una señal de compra, fíjense bien, mala, porque el precio cae. Acá me va a dar una señal de compra, me parece que mala porque el precio termina cayendo. Acá me va a dar una señal de compra, esta sí es buena. Acá me va a dar otra señal de compra, el precio sube un poco, pero vuelve a caer, es mala finalmente. Acá una señal de compra, relativamente buena. Acá una señal de compra, mala porque el precio cae. Acá una señal de compra, esta sí es buena. Por acá otra señal de compra, relativamente buena. Acá una señal de compra, mala porque el precio cae. Y si se dan cuenta, la efectividad baja bastante. Mientras que aquí solamente fallé en una y todas las demás fueron posiciones ganadoras. Aquí fallé en varias, por lo menos debo haber fallado en 3. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa claramente es de que la efectividad está bajando porque el mercado no es fractal. No puedo utilizar el mismo concepto en diferentes temporalidades porque el mercado en temporalidades más pequeñas, como esta, como 5 minutos, tiene un comportamiento mucho más caótico. Y otro ejemplo se los puedo dar aquí, también con el gráfico de Apple. Fíjense que en 15 minutos, ¿no? El precio venía cayendo. Acá hay una entrega de resultados trimestral de Apple, presenta sus estados financieros. Parece que no le gustó mucho al mercado y abrió con un gap a la baja y siguió cayendo, ¿no? Cuando yo veo esa noticia, esta de acá, que fue en agosto, la quiero ver en un gráfico semanal, ni siquiera lo voy a ver en el gráfico. No va a aparecer este hueco, este gap, ni aparece en el gráfico semanal. Incluso el gráfico semanal, fíjense cómo tiene bastante fluidez en el comportamiento. Mientras que en el gráfico de 15 minutos veo estos huecos, estos gaps, ¿no? Y las entregas de resultados obviamente generan gaps mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay diferencias muy importantes entre las temporalidades. Entonces, los mercados no son fractales, ¿no? Cada activo y cada marco temporal está sujeto a sus propias condiciones de contexto muy particulares. Lo que afecta mucho en un marco temporal puede pasar inadvertido en otro. Y lo mismo sucede con los diferentes mercados, ¿sí? Entonces es muy importante este concepto. Y un punto muy importante además, que el actuar de los inversores institucionales, de las manos fuertes, es decir, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, se hace mucho más evidente en los gráficos diarios, porque podemos interpretarlo a través de las herramientas de volumen, de los indicadores de volumen. Podemos tratar de entender en determinados momentos, no siempre, qué es lo que está haciendo las manos fuertes. Están comprando, están vendiendo, están acumulando, están distribuyendo. Cosa que en los gráficos intradiarios es mucho, mucho más complicado y pasa mucho más desapercibido. Por esa razón, como conclusión, decimos que el mercado no es fractal. Y esto es muy importante que lo tengas claro. Bien amigos, espero que este curso les haya gustado, les haya aportado valor y espero verlos en un próximo curso. Nos vemos.